En la figura se muestra la gráfica de una función de variable real f de x. Vamos a trabajar lo siguiente con la misma. En este plano vamos a graficar la reflexión de la función con respecto al eje x. Como conocemos, si la función se refleja con respecto al eje x, quiere decir que todos los puntos de la función pasan a reflejarse, valga la redundancia, en el eje de las x. Si consideramos este punto, corresponde al punto 2,6. Al reflejarse en el eje x, pasará automáticamente a un punto equidistante con respecto al eje x, es decir, al punto 2,-6. Y pasará exactamente lo mismo con todos los puntos de esta parte de la función. Por lo tanto, el reflejo de la función de este lado sería una recta que se encuentra desde el punto 2,-6 en adelante. Para reflejar esta parte, vamos a considerar estos puntos, van a quedar exactamente en el mismo lugar. Y este punto, que es el punto 0,4, pasa al punto 0-4. Por lo tanto, el reflejo tendría esta forma. Y finalmente, la recta o el segmento de recta que empieza en el punto -2,5 pasaría a -2,-5. Y se refleja exactamente de la misma manera. Como podemos darnos cuenta, toda esta función se ha reflejado o se ve de la misma manera en la parte inferior del eje x. Es decir, el eje x en este caso hace como un espejo. Pasemos ahora a la reflexión respecto del eje de las y. Ahora la función se va a reflejar, pero respecto de este eje. Quiere decir que todos estos puntos de esta parte de la función deberían reflejarse hacia este lado del plano. Por lo tanto, el punto 2,6 pasaría a el punto o se refleja en este lugar del plano, es decir, en el punto -2,6. Y pasará exactamente lo mismo con cada punto de ese segmento de la función. Es decir, aquí tendríamos el reflejo. Pasa algo muy curioso con esta parte de la función. Fíjense que esta es una función que es simétrica respecto del eje. Por lo tanto, su reflexión va a ser exactamente la misma. Es decir, pero ¿qué pasa con el punto 2,0 y con el punto -2,0? Este punto, su reflejo pasa a estar en esta parte y este punto, su reflejo pasa a estar en esta parte, porque de lo contrario estaríamos faltando al criterio de la recta vertical y ya dejaría de ser esto una función. Por último, el punto que está en -2,5 pasa a tener las coordenadas 2,5 y aquí tenemos la función reflejada con respecto al eje de las y. Démonos cuenta que ahora el eje de las y ha servido como espejo de la función.